Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. Una de las indiscutibles figuras del siglo XX es sin duda el escritor Stefan Zweig, un crack de la literatura que con sus relatos y novelas cortas cautivó a media Europa. La editorial Páginas de Espuma ha sacado a la palestra el integral de todos sus cuentos, que podría considerarse como la Biblia entre comillas de este autor, junto a sus momentos estelares de la historia, en la que por ejemplo podemos conocer el célebre episodio de Cicerón y su última defensa o servicio a Roma de plena actualidad con el tema de la amnistía. Por favor, amnistía no. Queremos una democracia sana. Este integral, con un diseño a lo Andy Warhol, recoge historias de las que ya hemos hablado en otras ocasiones como novela de ajedrez o los dos maravillosos cuentos de amor, La boda en Lyon o La caminata, que tienen un sabor agridulce, con lo que podríamos bautizarlo como el Berlanga de la literatura germánica. Pues, aunque nos encontramos con historias de todos los colores, este sería el adjetivo principal de sus historias. Se trata de historias muy adictivas que te atrapan de principio a fin. Y muchas de ellas son emocionantes y, aunque no son detectivescas, el autor mantiene la intriga y sus descripciones y diálogos son tan certeros que despiertan la imaginación del lector. Este ejemplar nos ofrece dos índices, el más habitual, según la estructura del libro, y otro ordenado cronológicamente para que podamos ver su evolución. Me he leído algunos de ellos y son de un nivel extraordinario, empezando lógicamente por Carta de una desconocida, que tuvo una impresionante adaptación del director francés Max Ophüls, altamente recomendable, que me ha parecido bastante fiel al relato en cuestión. Otra que me parece muy buena es la historia que hace referencia a un relato de la Biblia, en el que Raquel que hace referencia a la historia bíblica de Raquel, en la que el autor se introduce en el alma del personaje bíblico y en él vemos su lucha interna por un lado y su confianza en Dios. Se titula Raquel litiga con Dios, y de Dios a Dios y tiro porque me toca, porque el titulado Un ser humano memorable hace referencia a la necesidad de imitar a Jesucristo. Por otra parte, Primavera en el Prater, vemos a su protagonista. En Primavera en el Prater vemos cómo su protagonista nos cuenta un cuento que te mete en la mente del personaje, y así podemos decir que la lista sería interminable. Por último, la historia de un flechazo titulada La estrella sobre el bosque les puede sorprender. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada por las manifestaciones en contra de la amnistía, lógicamente, porque para las personas que defendemos la unidad de España y la Constitución esto es inconcebible que se pueda consentir, nosotros dejamos en este caso a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por Napoleón de Ridley Scott. También se estrenan dos películas españolas, una relacionada con Santa Teresa de Jesús y otra con una adolescencia positiva de la mano, en este último caso, de Martín Cuenca. También les hablaremos de nuestras secciones habituales
habituales como Críticas en un Minuto, donde analizaremos los pormenores de la última entrega de los Juegos del Hambre, y por supuesto no pueden perderse nuestras secciones habituales como Clasimanía con Irene de Alba o el especial que nuestro compañero Antonio Peláez con Z siempre nos prepara. Por último, les aconsejamos que estén atentos a nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, porque allí van a encontrar algunas entrevistas que estamos adelantando y que quizá puedan ser de su interés. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of '69. La cartelera. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I always wanna be there. Those were the best days of my life. La cineasta maña Paula Ortiz hace doblete este año, tras Al otro lado del río y entre los árboles, que tenía mucho que ver, lógicamente, con la obra de Hemingway. En esta ocasión adapta un texto de Juan Mayorga titulado Teresa, que, como habrán imaginado, hace referencia a Santa Teresa de Ávila, una de las santas españolas que más veces se ha llevado a la gran pantalla. Acuérdense de la versión morbosa de Paz Vega, de la versión interesantísima de Concha Velasco, de la potentísima de Isabel Ordaz en Teresa Teresa, de nuestro amigo y cineasta Rafael Gordon, y en esta ocasión pues hay que decir que Blanca Portillo ocupa el lugar de esa fabulosa santa. Tenemos unas declaraciones muy jugosas de Paula Ortiz, que se ha sorprendido mucho de la personalidad de Santa Teresa de Jesús para ver esta película, y eso que se considera que no es una persona demasiado creyente. Dice: Santa Teresa es uno de esos ángeles de la historia de los que hablaba Walter Benjamin. Llama así a personalidades cuya inteligencia, sensibilidad y potencia los mantiene siempre vigentes. ¿Qué más te podemos contar? Pues esta cineasta dice lo siguiente de Blanca Portillo, que es la actriz que va a hacer las veces de Santa Teresa de Jesús. Dice: Santa Teresa navega en unas aguas muy peligrosas que te pueden hacer caer en lugares como la controversia y el cliché, pero Blanca tiene una inteligencia brutal y una forma de aproximarse a la profesión sacerdotal. Es maravilloso verla con Asier ese Andía. Por otra parte, Paula Ortiz dice que leyó en la Universidad de Zaragoza algún texto relacionado con Santa Teresa de Jesús. Y dice lo siguiente: hablaba de esas cosas internas mías que yo no sabía nombrar, utilizaba las palabras del alma y lo espiritual, y recuerdo el placer físico al descubrir esos versos. Se le ha tenido por el canon como una poeta menor, cuando creo que es una de las personas que mejor ha escrito español, explica. Y por otra parte también dice que a pesar de que ella nunca ha tenido una gran religiosidad, y esta mujer dice lo siguiente también: no tengo formación católica ni soy creyente, y tengo mucha curiosidad por cómo se percibe mi película desde la fe. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega a la cartelera un peliculón de Ridley Scott titulado Napoleón. Napoleón es uno de los generales más importantes de la historia. Ha sido uno de los más importantes junto a Rommel, Patton,
Hernán Cortés, El Gran Capitán y por supuesto Don Juan de Austria. El caso es que Ridley Scott nos ofrece una visión muy particular de este general. Muchas han sido las producciones que se han hecho en torno a Napoleón. Una de las más conocidas del cine mudo y el cine clásico, pues de alguna manera podía ser la de Abel Gance, compuesta de 6 episodios. A este cineasta se le conocía como el surrealista épico. Por otra parte, también llegó la película de Guerra y Paz, una película protagonizada por Mel Ferrer y Audrey Hepburn, una cinta de Kim Vidor que nos explicaba de una manera bastante entretenida cómo fue esa invasión por parte de Napoleón. Por cierto, el actor que hacía de Napoleón en esa producción creo que se llamaba Herbert Lom. Para esta producción Ridley Scott ha contado con Joaquín Phoenix, que de alguna manera le ha servido para mostrar el lado más intimista de Napoleón. Y en cuanto a la actriz que da réplica a este actor, nos encontramos con Vanessa Kirby. Por otra parte, se trata de un cineasta que intenta contar una historia en el mayor tiempo posible, siempre que sea entretenido para el público, siempre que pueda interesar, entretener al público, porque en el momento en el que eso no se consigue, pues ya no tiene sentido hacer una película de 3 horas y media. Y tenemos las declaraciones muy jugosas de este cineasta que nos explica las claves de lo que ha querido hacer en esta producción, donde cada vez que uno se fija en la mirada del citado actor, Joaquín Phoenix, uno tiene la sensación de que está ante el auténtico Napoleón. Este cineasta nos cuenta que Kubrick siempre hubiese querido dirigir una producción relacionada con este general. Bueno, el caso es que Ridley Scott, en declaraciones a fotogramas, dijo lo siguiente: yo quería filmar un retrato íntimo. Creo que Guerra y Paz es maravillosa, pero no se profundiza en él. Napoleón está siempre enfadado. La gente solo le tiene miedo. Conocí a Kubrick y los gestores de la obra me dejaron leer el guión. Era un biopic clásico de la cuna a la tumba. Yo quería un retrato íntimo más cercano. Quería mostrar un hombre con el que el espectador pudiera conectar. No solo una película bélica, aunque lo es, porque luchó en 66 batallas y he escogido las 6 más relevantes. Entre ellas sus desastres, sus derrotas más dolorosas como la marcha a Moscú. Pero aparte de toda la acción me pregunté, ¿qué se esconde en el centro de Napoleón? Y lo que encontré es lo que siempre busco en un personaje: vulnerabilidad. A veces de ella es como entramos en su interior. Así, pese a su temperamento incendiario y su brutalidad, porque de eso tampoco hay dudas, era despiadado. Y además le podemos contar a nuestros oyentes una anécdota, porque este señor, cuando estaba en la academia militar, mandó fusilar, entre comillas, con bolas de nieve a sus rivales y les dijo a sus compañeros que les introdujeran piedras dentro de las bolas de nieve. O sea que todo lo que está contando Ridley Scott tiene mucho que ver con la realidad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias a esta coproducción hispano-mexicana de Martín Cuenca, autor de La flaqueza del bolchevique, Caníbal, El autor o La hija. El caso es que en esta ocasión nos ofrece una bonita historia familiar que responde al nombre de El amor de Andrea. La protagonista de esta historia ha sido sin duda la actriz Lupe Mateo Barredo, de tan solo 15 años, que desde luego se ha ganado la confianza del director.
Este director ha trabajado con niños en esta bonita historia de adolescentes y para ello ha tenido que hacer muchas pruebas, pero sobre todo lo más importante es que ha hecho varios ensayos para conseguir una buena complicidad entre los protagonistas, una buena relación, una buena química y que tanto unos como otros se sientan cómodos rodando escenas que en algún momento pues pueden resultar más o menos difíciles. En esta ocasión hay que decir que este cineasta pues está muy contento porque dice que la protagonista, la citada Lupe Mateo, pues le encantó desde el primer momento y este señor en fotogramas dijo lo siguiente: Lupe me encantó desde la primera prueba, me pareció una chica con un gran magnetismo, muy femenina, feminista y muy profunda para su edad. Por otra parte hay que decir que este cineasta, por fin un cineasta español que hace eso, ha querido mostrar una adolescencia bonita, con una familia que se siente feliz y un grupo de amigos que de alguna manera te arropan en momentos difíciles. Y sus declaraciones son bastante jugosas. Si no biográficas, sí tiene mucho que ver con mis sentimientos y mi adolescencia. Me cansa el retrato que se hace de los adolescentes, sobre todo en las series, como tarados mentales en crisis, tomando drogas y cortándose las venas. Yo he querido mostrar a esos otros jóvenes que pasean en bicicleta, disfrutan en la playa, leen, escriben en su diario y tienen problemas de afecto con sus padres. Yo leí Juan Salvador Gaviota con 14 o 15 años y el personaje del padre es más o menos de mi edad. Y así surgió la idea de ese guiño privado de que fuera justo esa novela que le regala a su hija. La pequeña sorpresa de la semana es sin duda Scraper. Se trata de una obra de la debutante Charlotte Regan, que ha escrito el guión y ha dirigido esta producción, una producción que ha recibido el premio del jurado en el Festival de Sundance. Se trata de una película británica de cine social con bastantes tintes cómicos. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21, la que dicen lo siguiente: dicen que se trata de una película bastante fresca, de una especie de versión british o indie de Solo en casa, en la que sí vemos a una niña mucho más madura. Y esta crítica pues dice lo siguiente: el film indaga las dificultades que atrae consigo la etapa del duelo, de la pena por la ausencia de la madre y de no tener con quién llorar. Y a ello, a pesar de que Georgie es bastante madura y capaz de planificarse las tareas del día con bastante más orden que algunos adultos. También se abordan cuestiones sobre la importancia de perdonar y pedir perdón, de redimirse y poder establecerse una reconexión entre hija y padre pese a la ausencia injustificable de este. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Georgie es una soñadora niña de 12 años, vive sola y feliz en un piso de Londres, llenándolo de magia. Un día aparece un padre al que no conoce y la obliga a afrontar la realidad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del siguiente modo. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, analizamos la película Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. El título del largometraje tiene un aire a la palabra inventada supercalifragilístico espialidoso, por su longitud tanto en el título como en la duración del mismo. Esta producción nos invita a hacer un viaje al pasado para conocer el origen de los personajes a través de una precuela de una saga al servicio de la actriz Jennifer Lawrence como Los Juegos del Hambre, que presentaba un personaje mesiánico, como se pudo ver en la primera entrega, donde apuntaba maneras. Estamos ante una de las mejores sagas juveniles de la historia, escrita por Susan Collins, o por lo menos eso es lo que se intuía en la primera de las entregas de Los Juegos del Hambre, como decíamos, a través de una heroína inesperada para la cual no todo valía, siendo Jennifer Lawrence en el papel de Katniss Everdeen la referencia. Esta chica es una llama de esperanza al estilo de David, elegido por el profeta Samuel, como se puede leer en la Biblia, que se enfrentaba a todo un Goliat como el presidente totalitario al estilo del nazismo y el comunismo. La cinta en cuestión es una historia previa a la de la saga anterior, compuesta por 4 entregas. Esta sería la quinta, en la que se cuenta el origen de los personajes clave en el desarrollo de esas televisivas batallas a muerte antes del nacimiento de Katniss. El director, Francis Lawrence, recordado por un peliculón de acción como Soy Leyenda y de ciencia ficción, saca todo el jugo a las tramas, combinando con acierto escenas de gran peso dramático con las escenas de acción. La película guarda cierta semejanza de algún modo, aunque camuflado, a la segunda trilogía de Star Wars en la que se conocía el origen de Darth Vader y en la que cambiamos al actor Hayden Christensen por Hunter Schafer, que guarda un parecido razonable con el actor de ojos azules Peter O'Toole, pero ofreciendo mayor profundidad y jugando con la ambigüedad. Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes, explica tanto cómo se crean los villanos para los que el fin justifica los medios, cómo se forjan a su vez los héroes a través de un personaje encantador, puro y humilde, magníficamente interpretado por la actriz Rachel Zegler, que demuestra su talento artístico, pues nos ofrece una notable actuación, acompañada de canciones creadas, entre comillas, en la cuna de la música estadounidense en torno al río Mississippi o al mundo rural americano, ofreciéndonos un repertorio de música country, soul e incluso se hace referencia a una serie de canciones conocidas en el País de los Sueños como Murder Ballads. Su letra, desde luego, guarda relación con crímenes reales o inventados convertidos en leyenda, como se puede ver en la película. En un segundo plano, esta cinta es una crítica a los reality shows, donde cualquier cosa vale con tal de ganar un porcentaje mínimo de audiencia. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be... Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Los más viejos del lugar, con alma joven, recordarán los primeros pasos de Marvel con la resurrección del Capitán América y el exitazo editorial que supuso la llegada de los Cuatro Fantásticos, una familia de superhéroes que defendía esa santa institución, recordando valores como el del amor, la esperanza, el sacrificio, la unidad. Una familia que ahora sería políticamente incorrecta por considerarse demasiado tradicional. El caso es que la editorial Panini está rescatando una de esas clásicas aventuras de los años 60 al ritmo de los Beatles o los Rolling Stones, en un cómic titulado Cuatro Fantásticos, un ciego los guía. O mejor dicho, un ciego los guiará, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, que serán guiados, a pesar de que pueda resultar paradójico, por el ciego escarlata Daredevil, que apuntaba maneras, aunque más bien sería un balbuceo de lo que Frank Miller llegaría a lograr.
No obstante, tenía ese halo especial, mostrando su empatía con frases del tipo: algo terrible les debe haber pasado, están en peligro, necesitan ayuda. Y en ese momento en el que Daredevil le pregunta a Mr. Fantástico: ¿cuál es el problema? Un héroe que conoce el alma humana y detecta el peligro, siendo capaz de jugarse la vida en una situación de tensión. Sin embargo, la aventura principal, en esta ocasión, a mi juicio, de los Cuatro Fantásticos es la primera, en la que estos Cuatro Fantásticos se enfrentan a los temibles Skrull. Aparece además cargada de significado ese momento en el que incluso los Skrull van a ser magnánimos ante los Cuatro Fantásticos al ver la bondad que se esconde en ellos, basada en principios éticos. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Si hay un enemigo que ha estado presente de manera permanente en la vida de Peter Parker, ese es sin duda el Duende Verde, que en esta ocasión se enfunda un traje dorado en una especie de blanqueamiento de villanos muy propio de la actualidad política española. El caso es que Norman Osborn intenta redimirse en un cómic titulado El Duende Verde perdona nuestros pecados, pidiendo incluso ayuda a nuestro querido vecino y amigo Spider-Man. Los encargados de llevar a cabo este trabajo han sido el guionista Christopher Caldwell y el dibujante Lan Medina, que mantienen ese clásico y extraño rizo que a tanto nos ha chirriado durante años a los que hemos seguido los cómics de Spider-Man. Acuérdense de que Harry tenía un pelo rizado realmente irritante, en la que se percibe el arrepentimiento y el sentimiento de culpa por los graves pecados cometidos por Norman cuando se convierte en el Duende Verde. El mayor sentimiento de culpa por los pecados cometidos está relacionado con el asesinato de Gwen Stacy, una muerte que conmocionó a los lectores de todo el mundo de manera real, aunque la ambigüedad está presente en toda la trama, pues ni siquiera yo me fío de los sinceros sentimientos de este último, sobre todo porque este señor es un auténtico manipulador por su locura, pues en ocasiones piensa en este caso que la famosa psicóloga de Alimaña, la doctora Kafka, es la causa de sus males. Finalmente, el Duende Dorado y el Trepamuros tendrán que hacer frente a una villana demoníaca, que es lo más parecido a un mechero viviente, un ser que de alguna manera es el alter ego de Kafka. Otro momento importante parece ser el de la bajada a los infiernos, representado en un ring, en el que Norman reconoce todos sus pecados, sus delitos y los pecados que son delitos. Con respecto a esa batalla, el Duende Verde dice: recientemente purgado de pecado, me convierto en un espejo, reconozco ver a mi miserable pasado, destruyendo a Kafka. Mientras que Gwen Stacy, en esta ocasión, es la voz de la conciencia del villano dorado y de Kafka, y le dice lo siguiente: parece que tienes mucho por lo que sentirte mal y te estás reconcomiendo por dentro, ¿verdad? Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. En los años 80 no era habitual ver a una protagonista femenina en una serie infantil de televisión, pero la verdad es que la pequeña Lulú era muy divertida. Podemos decir que era la Peppa Pig de la movida madrileña, aunque creo que la Bruja Avería encajaba muchísimo más. No obstante, a mí me encantaba la pequeña Lulú y por eso vamos a hablar hoy de esa niña tan traviesa. Pues la verdad que empezó siendo una viñeta gráfica y su primera adaptación en los dibujos animados fue en 1943 y corrió por cuenta de la compañía Famous Studies. En 1976, Lulú y sus amigos aparecieron en una serie animada realizada por Nippon Animation Studios y es la primera adaptación de la pequeña Lulú realizada netamente para televisión. También es cierto que en España empezamos a verla en 1984, a mediodía los sábados. ¿Y qué nos puedes decir de los personajes? Pues Lulú
era una niña de 10 años, que era la protagonista. Es una niña peinada con bucles, muy simpática, aunque a veces muy traviesa, y tiene una personalidad alegre y dinámica, además de tener un cierto grado de sentido común y reflejar bastante el feminismo. La pequeña Lulu es un personaje de historietas que se creó en 1935 por Marjorie Henderson Buell, creo que se dice, no lo sé, porque y que se conoce como Marge. ¿Quién te llama, Víctor? Perdona, Irene, es que me estaba llamando Lulu, que ya estaba gastando una de sus habituales bromas. ¿Pero qué te parece si hablamos de los personajes? Pues hay muchos, lo que pasa que voy a hablar solamente de los principales. Toby es un niño de 10 años que es gordito, con sombrero marinero de un tamaño ridículo, y es el líder de un grupo de niños que tiene su club, cuyo lema está escrito en la pared exterior. Y lo que dice en la madera es: no se admiten mujeres. Sin embargo, Toby y Lulu se ayudan en ciertos momentos y de hecho pueden considerarse amigos, aunque hay ocasiones en las que son grandes enemigos. Luego también está Fito, que también tiene 10 años y es fiel amigo de Toby. Anita, que es fiel amiga de Lulu y hermana de Fito. Y Memo, que es un pequeño vecino de Lulu muy travieso y caprichoso, y que le da muchos problemas a su mamá. ¿Y qué más me puedes decir sobre la canción? Porque había una canción bastante curiosa y bastante divertida que todos los niños no la sabíamos. Y que empezaba así: a Lulu le seguimos las ideas que a todos nos da, porque nunca paramos. Hola Lulu, hola Lulu, hola Lulu. Pues si quieres lo que puedo es leerte la primera estrofa, que dice: ¿de dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también, por la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Eres amiga de todos igual, y contigo soñamos jugar. Esos muchachos te quieren, Lulu, aunque en el club no te dejen entrar. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Y por último nos quedaría hablar de algo bastante curioso, que es el merchandising. ¿Qué te parece a ti? Pues no es especialmente extenso. Sí, lo que sí tiene son cómics, cromos y muñecos de plástico bastante regordetes. ¿Y de qué marca eran? De Berjusa. Yo la verdad que viendo un poco las fotos, tanto en internet como en algún que otro libro, me doy cuenta de que estos muñecos nunca me los hubiese comprado ni incluso en esa época. Ni yo tampoco, la verdad es que son muy simplones. ¿Y a ti qué te parecía esta serie? No era una de mis series favoritas. Sí reconozco que me sabía la canción, como yo creo que casi todos los niños de la época, pero no me atraía especialmente, la verdad. Yo creo que la verdad es que era un personaje... También era pequeña yo cuando estaba esto. Yo creo que era un personaje desfasado para nuestra época, porque hay que decir que este personaje se creó en los años 40, y entonces, claro, en esa época, pues la verdad es que no había muchos cómics y muchos tipos de dibujos. Este dibujo es bastante simple, pero aún así el guión no está del todo mal. Hombre, de hecho, como hemos comentado, está creado en 1935 como historieta, y cuando se adapta es en 1943 para la televisión, con lo cual... Y además podemos decir que fue un personaje adelantado a su tiempo, porque el feminismo en esa época ni siquiera prácticamente se oía hablar de él con mucha fuerza, y en cambio pues este personaje fue creado con bastante anterioridad a los movimientos feministas de los años 60. Como posteriormente le ocurre a Mafalda. Bueno, pues Irene, si te parece, nos damos un paseo por el barrio donde vivía Lulu y echamos un vistazo, porque seguro que encontramos algo bueno. Pues perfecto, vamos allá. ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. Ríen ancianos y niños también, con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todo nos dan, porque nunca fallamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. A Lulu le seguimos las ideas que a todo nos dan, porque nunca fallamos. Lulu,
no crezcas, no cambies jamás. Lulú, no crezcas, no cambies jamás. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Periodista y aficionada a la lectura. Su nombre bíblico, Marta, y su apellido, troyano, con ecos a epopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje. En este programa os traemos la película Tres anuncios en las afueras, del año 2017, protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson y Sam Rockwell. La película nos narra la historia de Mildred Hayes, cuya hija Angela fue asesinada, que pone 3 anuncios en las afueras de su pueblo, denunciando que la policía no ha encontrado todavía al culpable. ¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Intuyo que es la madre de Angela Hayes. Exacto. Soy la madre de Angela Hayes. Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios? A mi hija Angela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad. ¿Qué coño es eso? Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento. Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema. Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas. Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica. Hemos recibido 2 quejas formales por esas vallas. ¿De quiénes son? Una es de una mujer bizca. Hay que joderse, ¿una mujer bizca? Y de un dentista gordo. En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby. No le habrás hecho un agujerito en la mano al dentista hoy, ¿no? Por supuesto que no. ¿Eh? He dicho que por supuesto que no. Siento mucho lo de Angela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas. ¿Quién ha lanzado esa lata? ¿Qué lata? ¿Lo sabes tú, cielo? No, yo no he... Ánimo. ¡Capullo! ¿Qué? No digas que cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon. Cuanta más publicidad des a un caso, más fácil es que se resuelva. Oye, si no hubieras dejado de asistir a la iglesia, comprenderías un poquito mejor los sentimientos de las personas. Toda esa ira solo genera más ira, tía. En 3, 2, 1. Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas... ¿Qué coño estás? Una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los 3 anuncios en las afueras Esto de... no pone fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. Estos anuncios provocan que Mildred, desafiante, se tenga que enfrentar con la mayoría del pueblo, que no está a favor porque considera que es una loca y que el jefe de policía, cuyo nombre aparece en los anuncios, no es culpable de no haber detenido a nadie. Willoughby, que así se llama, acude a verla para pedirle que quite los anuncios, pero ella se niega. Mildred tiene que sobrellevar el dolor de haber perdido a su hija de un modo horrible, con la culpa por no haberle dejado el coche la noche que murió. Además, debe afrontar el acoso al que es sometida con intención de que retire las vallas publicitarias, chantajes, detenciones ilegales, amenazas, incluso un incendio, pero ella se mantiene en sus 13. Siente que es lo único que le queda ya de su hija y no se quiere rendir. Hola, pequeña. Ya ves, aún no hay detenciones. ¿Y por qué será? ¿Porque Dios no existe, el mundo está vacío y no importa que hagamos el mal? Espero que no. ¿Por qué has aparecido aquí de repente y tan preciosa? Oye, no pretenderás hacerme creer en la reencarnación. Porque eres hermosa, pero no eres ella. La mataron. Y está muerta para siempre.
Pero gracias por haber venido. Si tuviera comida, te la daría. Solo tengo unos doritos, pero son puntiagudos y podrían matarte. Entonces, ¿qué haríamos? Hija. Paralela a la historia de Mildred, la de Willoughby se va desarrollando al anunciar que tiene cáncer, aunque no por ello quiere dejar de trabajar. Sin embargo, toma una decisión drástica que cambiará el rumbo de la historia, influyendo de diversa manera en los personajes. El más afectado es Dixon, un oficial de policía muy irascible y que ha mantenido el cargo gracias a Willoughby, ya que se le acusó de torturar a un detenido negro. Tras una serie de incidentes, a cada cual más grave, finalmente es expulsado del cuerpo. Pero una coincidencia hará que se redima de todas sus acciones anteriores gracias a unas palabras de Willoughby. Las escuchamos. Creo que tienes madera para llegar a ser un policía excelente, Jason. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo, eres un buen hombre. Sé que no crees que piense eso, pero lo pienso, so gilipollas. Aunque me parece que tienes demasiada rabia. Y sé que estás así desde que murió tu padre y tuviste que ir a cuidar a tu madre y todo eso. Pero mientras sigas teniendo tanto odio dentro de ti, me parece que no podrás llegar a ser jamás lo que sé que quieres llegar a ser. Inspector. Porque ¿sabes lo que necesitas para llegar a ser inspector? Y sé que vas a hacer una mueca cuando leas esto. Lo que necesitas para llegar a ser inspector es amor. A la mierda. Porque el amor aporta calma. Y la calma permite pensar. Y a menudo se necesita pensar para investigar, Jason. Y poco más. Ni siquiera se necesita un arma. Y lo que de ningún modo se necesita es odio. El odio nunca resuelve nada. Pero la calma sí. Y el pensar también. Pruébalo. Inténtalo para variar. Nadie va a pensar que eres gay. Y si alguien lo dice, le detienes por homofobia. Verás qué sorpresa se lleva. Que tengas buena suerte, Jason. Eres un buen hombre. Sí, de acuerdo, has tenido una mala racha. Pero tu suerte va a cambiar. Lo presiento. Después de un incendio en la comisaría en el que Dixon tiene que ser llevado al hospital, escucha por casualidad una conversación entre dos hombres en un bar, en la que uno de ellos, que anteriormente había amenazado a Mildred, alardea de haber participado en un episodio muy similar al de la muerte de Angela. Dispuesto entonces a solucionar el caso, consigue muestras de ADN de este hombre peleándose con él para averiguar si fue el asesino. Sin desvelaros el final de la película, queremos destacar que en ella podemos observar que cada uno de los personajes tiene un modo particular de afrontar las situaciones y tratar de sobrellevar el dolor. Pero sin embargo, la mayor parte de ellos busca en todo momento su interés personal, y sus acciones están movidas por el egoísmo, su satisfacción personal, sus miedos y sus deseos, lo que realmente dificulta las relaciones sinceras con los demás. Para concluir, vemos cómo el rencor y el odio solo acarrean más problemas en lugar de solucionarlos, y también cómo el amor es una fuerza poderosa que nos puede llevar por el camino del bien, aunque hay que estar alerta para no desviarse. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
fuerte! Lo que el viento se llevó, una de las grandes películas de la historia del cine. Bueno, si la actualizamos... ¡Qué fuerte! A día de hoy, una de las más taquilleras, si no, a lo mejor casi se mantiene como la que más. Y con unos protagonistas completamente míticos, Clark Gable y Vivien Leigh. Soy Antonio Peláez, sabéis que vivo en un planeta que es el planeta de radiocine, más bien déjate de historias ahora, pero que sobre todo debo mi vida, mi conocimiento del cine, mi crecimiento personal y mi devoción a Víctor, más Víctor Alvarado que nunca. Vamos a por Vivien Leigh y Clark Gable. Ah, ya sé lo que estáis pensando. ¿Hubo algo entre ellos? ¿Hubo entre ellos? Como dijo en su momento para Photoplay Magazine Clark Gable, es que en cuanto hay un hombre y una mujer en un rodaje, parece que tiene que haber o amor o lucha, y el 80% a la vez no hay ni una ni otra. 80%, Así que el 20% debe haber alguna cosa. En fin, Clark Gable ya era pues uno de los grandes actores más conocidos entonces. Se había hablado para el papel de Gary Cooper, pero Gary Cooper, aparte de que trabajaba para otro estudio, resulta que el estudio que hacía la película pues estaba su suegro y no se iba nada bien, así que dijo que no. Y el papel, bueno, más o menos se sabía, ya era para Clark Gable. Y eso que Clark Gable tenía, pues como... Dices que tengo 5 millones de críticos ya, porque la novela la habían leído 5 millones de personas, había sido premio Pulitzer, y bueno, pues claro, él tenía bastante renuencia a hacerla. Olivia de Havilland, de hecho, cuenta que el problema mayor que tenía él era la escena que tenía que llorar. Bueno, pero Vivien Leigh, ¿qué pasó con Vivien Leigh? 1.400 mujeres, un casting, aquello era una cosa impresionante que hizo David Selznick a lo largo de Estados Unidos para encontrar a la protagonista. ¿Y quién se la presenta? Su hermano. Al parecer, el hermano había oído un poco, pero era representante de actores y conocía a Laurence Olivier. Laurence Olivier por aquel entonces pues era la pareja de Vivien Leigh. Si es que no se ha inventado nada nuevo bajo el sol. Si es que entonces, vamos a ver, ellos estaban casados, pero no entre sí. Se había casado Vivien Leigh antes con un señor que sí que era Leigh, y ahí se quedó ya el nombre, y Laurence Olivier también estaba casado, pero ni su mujer ni el marido de Vivien Leigh les daban el divorcio, con lo cual por lo que hicieron es que eran pareja. De hecho, en cuanto les dieron el divorcio en el año 40, ya ahí sí que se casaron por lo civil, una boda aquello que fue Hollywood. Pero esa no sería la boda que hubo en Lo que el viento se llevó, no. Ni tampoco se casó, obsesionaos, tampoco se casó con Clark Gable. Hay quien dice que ella estaba cansada de besar a Clark Gable porque le olía muy mal la boca, porque es que aquello fumaba mucho Clark Gable, fumaba mucho. Pero, por otro lado, el propio Clark Gable lo que dice es que ella era una profesional y que nunca le oyó quejarse de nada. ¿Qué es lo que podemos decir sobre todo de la relación entre ellos? Pues yo creo que lo más significativo es lo que contaba Olivia de Havilland. Para iluminar en aquella época, pues se tiraba muchísimo tiempo. Estamos hablando de la época del celuloide, con unos objetivos pues que no eran tan luminosos como los actuales y demás. A ver, que es que esto era mucho antes de la Nouvelle Vague. Y si no sabemos lo que es la Nouvelle Vague, nos tenemos que poner a estudiar porque Víctor nos va a suspender a todos. Y mira que Víctor es un profesor gentil, pero nos va a suspender, de verdad. Bueno, pues el caso es que se tira mucho tiempo para iluminar, entonces, entre toma y toma, pues bueno, pues los actores por lo de siempre, ¿no? Estaban un poco así como aburridos. Y Vivien Leigh y Clark Gable lo que hacían era jugar los barquitos. Sí, a los barquitos jugaban. Entonces, de vez en cuando se les unía a Olivia Havilland y dice, venga, únete. Yo no sé cómo se puede jugar los barquitos en tres, pero vamos, iría con uno, iría con otro, miraba los dos, yo qué sé. Y el caso es que cuando le tocaba, le llamaban a ella, dice, señora Havilland, para acá. Pues lo que hacía era respirar, prepararse, hacer el papel y demás. Y lo que más le sorprendió, aparte de esto que manifiesta, pues un cierto compañerismo dentro de una época en la que y un cierto tipo de cine en el que los actores, ¿no? Normalmente el cine americano están en sus camerinos, ahora hablaremos del camerino de Clark Gable, y están completamente separados. Bueno, pues dice ella que a Vivien Leigh cuando le tocaba, pues eso, así hacía H1, te ha tocado, vale, pues venga, ahora voy a hacer el papel, e inmediatamente se metía en ello. Bueno, cada uno tiene así su forma de actuar. Ella no era nada conocida, la película que había visto Clark Gable sobre ella
vamos, que actuaba ella, era poco papel, y creía francamente que esa británica no iba a ser como muchos en el sur, creían que iba a ser capaz de dar el acento y la importancia, la potencia de una mujer con carácter del sur. Además era mucho más bajita, mucho más pequeña de lo que se le ve en pantalla, y mira que se le ve así como pequeñita, y apenas iba maquillada, con lo cual pues parecía como mucho más joven, mucho más indolente, en fin, que se ganó desde luego la admiración absoluta de un Clark Gable, que por cierto en el rodaje mostró su lado más humano. Cuando uno de los extras se acercó a su caravana, él le dejó entrar, no estaba jugando a los barquitos entonces, y el extra le contó que se sentía ofendido porque los baños estaban diferenciados para personas de color y personas blancas. Inmediatamente Clark Gable llamó al productor y le dijo: ya no tienes Red Butler, y quitaron los letreros. Respecto a esto, por cierto, terminaremos diciendo que el productor David O. Selznick se había comprometido con la NAACP, una asociación de afroamericanos, como suelen decir en Estados Unidos, a que no se dijera la palabra nigger. Nigger no es exactamente negro, como decimos en español. Además, en español en general, yo creo que cuando decimos negro no es despectivo, pero nigger en inglés es muy despectivo. Y de hecho hay muchos que dicen que si se hubiera utilizado esa palabra, seguramente la película no se podría ver hoy de la vergüenza que causaría. En cualquier caso, ahí sigue con ese Oscar que le proporcionó a Vivien Leigh, así que no solamente fue considerada como una gran actriz británica que podía hacer de sureña, sino que consiguió muchos más papeles e incluso obtuvo otro Oscar por un tranvía llamado Deseo. Eso sí, antes de morir a los 53 años de tuberculosis. Mantuvo, por cierto, una buena relación con el primer director de la película. Si es que la película tuvo 5. Josh Cukor, del que dicen que por cierto le echaron porque era homosexual, y parece que Clark Gable lo que quería era directores hombres. Bueno, pues ella mantuvo buena relación con Josh Cukor porque poco antes de morirse le llamó para felicitarle por su cumpleaños. Clark Gable, Vivien Leigh. Oye, Vivien Leigh, yo creo que las cosas como son, Red Butler. Vivien Leigh inolvidable. Inolvidables. ¿Cómo fue ese rodaje para Clark Gable? Que durante el mismo se casó. Se casó con la actriz Carole Lombard, a la que había conocido en 1932. Fíjate tú, si no se conocían de hace tiempo, ¿no? Una película, por supuesto, No Man of Her Own. Es el título en inglés. Y, bueno, Carole Lombard, que por cierto falleció de un accidente de aviación en 1942. Pero, en fin, no lo habían ni siquiera planeado. Le dieron a él 2 días libres. Al principio le dieron 1, pero como causó aquello tanto revuelo, al final le dieron 2. Y cuando volvió al rodaje le tocaba la escena del rodaje de la boda. Casualidades de la vida. Clark Gable enamorado, por tanto, de Carole Lombard con esa historia triste. Y Vivien Leigh enamoradísima de Laurence Olivier, como decía el propio Clark Gable, que lo vio desde el primer momento. Eso sí, ella siempre profesional, cuando tenía que actuar, cuando tenía que interpretar, pues ahí ya a lo mejor se enamoraba un poquito de ese tan a veces despreciable y a veces encantador Red Butler. Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.